Bueno, buenos días. Continuando con nuestro proyecto investigativo y teniendo en cuenta que nos vamos a enfocar únicamente en Albert Camus, el día de hoy le realizaremos una entrevista a Nem Sue. Él fue profesor mío en el año 2019 y nos va a comentar hoy, pues nos va a contar un poco sobre la filosofía existencial y sus perspectivas o lecturas acerca de este tema. Entonces, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Quisiéramos que nos contaras de primera mano, pues, qué es la filosofía existencial y cómo ésta se orienta hacia la filosofía del absurdo. Ok, eh, la intención de formular una filosofía que tenga como fundamento la existencia tiene que ver principalmente con una pregunta que formula Jean-Paul Sartre más o menos en los años 60. Y es, ¿de qué manera puede definir uno a un sujeto sin recurrir a la ontología? La ontología es la disciplina dentro de la filosofía que se pregunta por el ser de las cosas, es decir, lo que define específicamente un objeto. Pero la pregunta la planteaba Sartre y era muy interesante porque no lo planteaba en términos de una definición estática, de un elemento común, de una situación a la que uno pudiera aludir en concreto, sino a una forma de ser en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos planteaban el principio de la existencia como un principio que antecedía a la esencia del ser. ¿Eso qué quiere decir? Que yo existo, luego soy. Yo hago, yo actúo de alguna manera, luego soy cosas. Eso cambia, digamos, por completo la pregunta porque el horizonte ya no tiene que ver con definir la existencia en función de la naturaleza, sino es definir la existencia en función de lo que existe, en función de lo que se puede de alguna manera categorizar como acción o como la puesta en escena del ser en el mundo, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, lo que define al ser no está determinado en la naturaleza. Podríamos ir hacia la filosofía del absurdo desde este punto, pero digamos, habría que tomar como un par de desvíos. Porque planteado en este sentido, el existencialismo puede tener muchas vertientes. Digamos, la vertiente sartreana es como la que fue más canónica en su momento, pero también está la vertiente heideggeriana y la vertiente que tiene que ver con la filosofía del absurdo toma otro giro en la medida en la que plantea la pregunta por la existencia como una paradoja de indecisión entre la vida y la muerte, digamos, permanente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no se está teniendo en cuenta dentro del existencialismo sartreano, dentro del heideggeriano, que la lucha entre la vida y la muerte, la pregunta por mantenerse o no vivos, es una pregunta que nos mantiene en un estado completo de absurdo. Es decir, ¿qué terminaría queriendo decir el absurdo? No es sencillamente irreal o ridículo, sino tiene que ver con que no hay una pauta concreta para tomar decisiones particulares acerca de una u otra. Por lo tanto, mantenerse en el estado de pregunta permanente por la existencia o no, digamos, si existir o no. Por eso mismo Camus decía que la única pregunta seria es el suicidio, pues, digamos, si suicidarse o no, si tomar parte en la vida o no, porque esa misma pregunta, mantenerse en ese estado, es absurdo porque uno ya está existiendo. Digamos, es una contradicción lógica en sí misma, pero esa contradicción es la que permite otorgarle cierto valor a la experiencia vital, a la existencia como parte, digamos, de un conjunto de existencias importante. Entonces, esa podría ser, digamos, como algunos de los primeros acápites para responder esa pregunta. Es muy interesante y pues muchas gracias. A partir de lo que nos cuentas, ¿crees que el existencialismo se relaciona con el escepticismo? Pues, digamos, hay que discutirlo, existe efectivamente un movimiento filosófico que trata, digamos, de ser escéptico como una manera de ejercer casi que la mayéutica, pero una mayéutica muy específica, digamos, acotada a ciertos términos.
pero pues valdría la pena preguntar si solamente tiene que ver con una escuela filosófica o si puede definirse como una actitud, en el sentido en el que uno pudiera definirlo como un camino de vida, o digamos como una herramienta dentro de distintos caminos de vida, podríamos hablar de alguna manera de una relación entre ambas. ¿Por qué? Pues porque la situación del absurdo no la encuentra Camus solamente en la pregunta por, en la pregunta por la vida o la muerte, sino también es en el movimiento perpetuo de los seres humanos hacia el trabajo, hacia la búsqueda de la libertad, hacia el ejercicio de la voluntad, todo el tiempo está presente. Entonces, a lo que me refiero es que puede que el escepticismo como una actitud filosófica sea parte de una concepción de la vida desde el absurdo, pero digamos, hay filósofos que lo definen como una actitud completamente separada como del resto de actitudes, como un camino general específico. Podría relacionarse de esas dos maneras, ¿no? Digamos, como que hay una relación de la historiografía de la filosofía, por una parte, y hay otra relación que ya tiene que ver más con la formación de ese pensamiento filosófico. De hecho, a ese punto iba a ir. Hay otros filósofos que dicen que el existencialismo es un tipo de humanismo. Ajá. Y Sartre, mm, ajá. dime. Jean-Paul Sartre, sí, que es la Ujú. cara. Entonces quería como que me comentaras por qué y ya. Ok. Digamos, la argumentación que desarrolla Sartre en esa carta tiene que ver específicamente con una condición de discusión que se tiene a finales de los años 60 por la libertad y la voluntad que puede tener el movimiento revolucionario de mayo del 68 francés. Digamos, frente a esa situación, la pregunta, digamos, fundamental de Sartre era si la filosofía y los filósofos franceses podían aportarle algo al movimiento que el movimiento no supiera ya. Por un debate que tuvieron antes con Michel Foucault, que tenía que ver con la publicación de su libro Las palabras y las cosas, en la que él sostenía que el hombre había muerto, haciendo una referencia al aforismo de Nietzsche que Dios había muerto. Eh, Cuando esto sucede, los estudiantes parisinos sacan un letrero a las calles en plena insurrección, después de haber leído el libro de Foucault, que además fue muy comentado y muy discutido, que tenía que ver pues, específicamente con la relación que existía entre el poder de la palabra para nombrar y definir objetos y la existencia material de ciertas formas de vida o ciertas prácticas en concreto. En en esa coyuntura, los estudiantes sacan un cartel en el que dicen, si el hombre ha muerto, ¿quién está en las calles? Y Sartre trata de responder esa pregunta vinculándolo además con su tradición de militancia, porque Sartre era militante también del Partido Comunista Francés durante un tiempo, buscando en el humanismo algunas de las respuestas que podía, bueno, no de las respuestas, sino formular unas preguntas más precisas para el movimiento estudiantil y en general, digamos, para el mundo, para ver si de alguna manera la filosofía podía reconciliarse con ese sentido de praxis que, por ejemplo, rescataba Antonio Gramsci de los intelectuales orgánicos a principios del siglo XX en Italia. Eh, es decir, si de alguna manera uno podía encontrar un vínculo entre las acciones cotidianas, las acciones de calle, por una parte, y el movimiento de pensamiento filosófico que ayudara no solamente a cumplir las realizaciones que tuvieran los manifestantes en ese momento, que para ellos eran muy justas, sino para tratar de direccionar y dirigir el movimiento hacia un lugar en el que no pudiera morir fácilmente, ¿no? Digamos, cómo hacer que esa relación dialéctica funcione a partir de las herramientas que se han desarrollado durante años en esta escuela del existencialismo. Y se puede plantear de manera tal que, digamos, Sartre defienda la existencia de un humanismo, es decir, de una filosofía centrada en lo humano, en los problemas que tengan que ver con lo humano, a partir de las acciones y lo que pueda hacer uno frente a las construcciones institucionales que existían en la Francia de la época, ¿no? Digamos, la Revolución del 68 tiene un gran contenido, por ejemplo, de liberación sexual, pero también tiene un contenido muy importante de revuelta obrera, tiene un contenido muy importante, por ejemplo, de discusión del proceso de descolonización, además de la guerra en Algeria.
en Argelia, perdón. Entonces, de alguna manera están tratando de vincular los dos como para dar el contexto. ¿Y el existencialismo puede ser un humanismo? Sí. Efectivamente, digamos, Sartre plantea retomar algunos de los valores del humanismo tradicional, sobre todo el humanismo francés, revolucionario por revolucionario, pero valdría formular la pregunta de si lo que, digamos, la única manera de conseguir legitimidad en el pensamiento filosófico es recurrir a otro pensamiento filosófico, es decir, recurrir del existencialismo al humanismo, entonces del humanismo que al platonismo, o digamos alguna de las salvedades que hace San Agustín, no sé, no, digamos, ahí yo dejaría también planteada esa pregunta, Ok. sí, no valdría la pena preguntar eso. ¿Crees que Camus estaría de acuerdo con la afirmación de Sartre? Que a mí, yo creo que a mí sería escéptico. ¿Por qué? Porque, digamos, la circunscripción a una escuela que es anterior también limita mucho las posibilidades que él tiene y él lo sabe, digamos. En el mito del Sísifo, por ejemplo, eh, queda clara un poco la intención de Camus de tratar de lograr a partir de algunas imágenes trágicas o de algunos elementos que puede encontrar en la cultura, reflexiones no solo novedosas, sino también particularmente sugerentes que no tengan que ver con las herramientas del humanismo. Es decir, circunscribirse en una escuela anterior también constriñe mucho las posibilidades porque es cambiar la caja de herramientas, digamos, no sé, es demoler una pared con un tenedor cuando uno tiene un martillo eléctrico gigante. Entonces, no sé, digamos, creo que Sí, no sería. tiene sentido. Ujú. Entonces, Listo. Teniendo esto en cuenta, sabemos que, bueno, queremos hablar de dos temas principales sobre la filosofía de Camus. Y la primera es como la condena como sentido de libertad, la ajá, libertad como condena. sí, sí, sí. Y la segunda es como que como que Camus brinda tres salidas. Entonces, Ajá. está el suicidio filosófico y la aceptación de lo absurdo. Entonces, queremos que a partir de estos dos temas anteriores nos cuentes cómo el ser humano puede escapar de esta condena y si crees que de pronto hay más salidas o si crees que hay una salida que es irrelevante o que no viene al caso. Digamos, el planteamiento de Camus se hace en el sentido de mostrar que el ser humano está ante una paradoja. En ese sentido no hay soluciones. ¿Por qué? Pues porque una paradoja significa un problema potencialmente irresoluble. Hay diferentes vías, digamos, para aceptar esa condición, pero el punto fundamental de la filosofía del absurdo reside en reconocer eso como un hecho común a la especie, es decir, es un hecho común al humano que la libertad no sea, eh, digamos, sea adoptada por nosotros como una condena, en el sentido en que no podemos ser sino libres. No podemos ser sino libres a pesar de las opresiones, no podemos ser sino libres a pesar del mundo que nos rodea. Y en ese sentido, digamos, la filosofía del absurdo se divorcia bastante de las concepciones históricas o historicistas, digamos, en el sentido en que plantea un esencialismo y eso también se vuelve un poco contradictorio, ¿no? Digamos. El existencialismo no necesariamente es muy pulido en términos de lógica argumentativa, pero sí, digamos, esas paradojas que plantea permiten ver un poco que tal vez si se planteara la pregunta, si se formulara una pregunta en el sentido de resolver la paradoja que estaba mostrando, pues tal vez la única solución en ese sentido sería la historia, porque uno podría tratar de indagar en las maneras en las que no solo se ha experimentado la libertad, sino que se experimentaría la libertad si existieran otro tipo de condiciones en el mundo.
En ese sentido, pues sí, las tres hipótesis de Camus, pues no son tres hipótesis, sino las tres alternativas que plantea a la paradoja, eh, que es, digamos, el suicidio, que es, bueno, sencillamente una fuente de discusión muy grande, además una frase muy, muy controvertida, pero también muy mal entendida, en el sentido de, vamos, específicamente porque se cree que van a invitar a la gente a matarse, y pues no, claramente no, no tiene esa acepción. La otra tiene que ver con el suicidio filosófico, que es de alguna manera la aceptación del mundo tal como es, en una acepción muy particular también del término tal como es. Eh, y la otra, digamos, como la renuncia y la vida a partir de la filosofía del absurdo es de alguna manera saltar los cánones lógicos de verificación empírica, etcétera, para lograr tener una vida en la que solamente la experiencia vital sea rectora de la misma. Eh, que es, digamos, una forma, un planteamiento muy interesante, además es un planteamiento vitalista, que en ese sentido recobra mucho sentido, estoy redundando muchísimo, perdón, que eso hace que la relación que él establece con Nietzsche y con el pensamiento nietzscheano, con la formulación de tragedias, adquiera mucha más relevancia, ¿no? Y adquiere relevancia, ¿por qué? Porque el vitalismo de alguna manera es una opción que propende por la vida de acuerdo a, digamos, vivir la vida de acuerdo a principios que tengan que ver con lo que se encuentre en la vida misma, digamos, con la idea de poder vivir una vida no constreñida por otro tipo de determinantes, digamos, por determinantes de índole moral, por determinantes de índole religioso, por determinantes de índole institucional, podríamos decirlo en un término muy, muy, muy amplio. Eh, y pues digamos, las tres opciones que se brindan allí pueden ayudarnos a comprender la profundidad que tiene reconocer el hecho de que estamos ante una paradoja irresoluble, que es, en mi opinión, por lo menos una de las grandes ideas que tratan de probar ellos, ¿no? Y es que estamos ante un hecho común a todos. Digamos, en ese sentido, la filosofía del absurdo adquiere una dimensión universal, porque es una invitación a que todo el mundo reconozca algo de una manera particular. Entonces, ¿qué se podría plantear a partir de esto? Lo que yo te decía al principio de la intervención, creo que sí sería importante no abandonar en pro de la universalidad la verificación, el control y el registro empíricos en ese sentido, porque también uno queda presa, digamos, de la ignorancia no supuesta del filósofo, es decir, uno se vuelve presa de lo que cree que el filósofo sabe, pero no sabe, y no tiene cómo saber. Entonces esa podría ser como una manera interesante de abordar el problema. Muchas gracias. Ya culminando, ¿podrías decirnos de pronto cuáles fueron las problemáticas que trajo el existencialismo? Y te agradeceríamos si dentro de estas problemáticas podrías incluir de pronto una ambiental. Ok, pues bueno, digamos, voy a empezar por la segunda acepción y es, en términos ambientales, puede que, yo no lo tengo probado, no tengo cómo probarlo, no tengo ni idea, pero sería interesante examinar la relación entre la idea de que yo soy el único artífice de mi esencia, yo soy la única persona que decide qué es o qué ser, de alguna manera, implica también, por un lado, el fortalecimiento y por otro el debilitamiento de ciertas corrientes que ya existen en la sociedad, es decir, se fortalecen las corrientes que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo, de una manera en la que uno se empodere del consumo mismo, digamos, que el consumo de poder, o también puede empoderarse el vínculo que uno pueda tener con la naturaleza en el sentido de preservación y reconocimiento de lo que existe en el mundo por fuera de uno. Entonces, digamos, la formación
el existencialismo trae consigo, digamos, hay muchos problemas filosóficos que se pueden plantear, pero creo que uno de los principales es el reconocimiento de uno mismo como un agente tan central como el Estado o cualquier institución dentro de los sistemas de pensamiento en general. Y eso tiene que ver con que ya se saca, que era una operación, volvemos a Nietzsche, era una operación que empezaba desde Nietzsche, ya se saca esa determinación o ese interés de la dimensión eh, de la moral o de cierto tipo de teorías de predestinación que habían tenido como ese monopolio de pensamiento durante mucho tiempo. Es decir, no se necesita una institución compleja para pensar en la formación de uno mismo como un actor central del mundo. Entonces, eso va a ser una cuestión fundamental, digamos. Y ese problema también hace que de alguna manera se integre dentro de nuestro comportamiento un pensamiento autorreflexivo acerca de nuestras acciones y lo que nos determina como parte de la vida cotidiana. Eso, ¿cómo podríamos relacionarlo? Por ejemplo, no sé, digamos, no sé si con la ingeniería ambiental, porque pues no conozco el ámbito de aplicación, pero sí podría decir, digamos, con temas que tengan que ver con naturaleza, reconocimiento, medio ambiente, etcétera. Eh, sí nos pone en una posición en la que no solamente estamos viviendo y habitando un mundo que no conocemos y contra el que tenemos que combatir como en el siglo XVI, sino que tenemos la posibilidad de reconocerlo y hacer algo con ello. Y creo que en este sentido sí valdría la pena como apelar a esa división tan, digamos, tan poco fructífera que se ha hecho entre los objetivos de las ciencias naturales y los objetivos de las, pues digamos, sí, de las ciencias sociales, podríamos decirlo. Y entre ellas yo metería la filosofía, aunque pues no tiene esas pretensiones, eh, de creer que sencillamente proceden como si fueran seres distintos, como si fueran seres de especies distintas. Entonces, el científico natural cree que de alguna manera tiene como una visión ética que le provee todo el elemento que maneja, digamos, el que la observación de la naturaleza le entrega elementos como éticos y discursivos para guiarse por el mundo y mientras que el filósofo, el científico social es un hablador de cháchara, digámoslo así. Es precisamente lo contrario, porque sin ese reconocimiento de el valor de la práctica de uno mismo para transformar, digamos, que es una cosa que retoma Foucault más adelante, él no es existencialista, pero pues, digamos, se educa con existencialistas todo el tiempo. Eh, que el valor de uno mismo es lo que permite, por ejemplo, hacer cierto tipo de indagaciones, digamos, la creación de, por lo menos mentalmente hablando, es lo que permite hacer visibles ciertas cosas y otras no. Pues, por eso mismo uno puede formular preguntas como ¿por qué no se inventó una máquina para volar en el siglo XVI? Porque no es visible a los ojos de la gente a menos que se desarrolle como una teoría de pensamiento que permita pensar en ese tipo de cosas, digamos, por lo menos visualizarlas. Entonces sí valdría la pena como dar ese reconocimiento un poco a, no solamente que el sujeto esté en el centro del mundo, sino que el sujeto es, digamos, el sujeto se define por lo que hace, que el sujeto puede ser una definición cambiante, que el fundamento de la ontología no necesariamente es el mismo siempre y que en ese sentido ese cambio puede traer, digamos, un montón de elementos novedosos e interesantes al panorama global. Entre ellos, el reconocimiento de la relación que uno puede tener con el ambiente y los medios que lo rodean. Muchas gracias. Ya por último, de pronto esta es una pregunta como muy personal o difícil de contestar, pero queremos saber para usted qué es la vida y si tienes ese significado, queremos saber si para ti la vida tiene sentido. Si crees que, sí, ya, es eso, para ti la vida tiene sentido. Pues no. Eh,
Digamos, de manera tajante, no. ¿Por qué? Porque el sentido de la vida, creo yo, no se define en un escenario en el que uno pueda como hacer abstracción de lo que ha vivido y tratar de otorgarle esto. Me parece es un truco retórico. Creo yo que el sentido de la vida existe en la medida en la que uno puede investigar las, digamos, la manera en la que se desarrollaron vidas anteriores. Para esto yo me remito necesariamente a la historia, digamos, y a un planteamiento de Norbert Elias que tiene que ver con que podríamos dividir los procesos que atraviesan nuestra vida en dos. Unos que son parcialmente reversibles y los podemos comprender, que son los procesos sociales, y otros que no podemos revertir, digamos, procesos de índole biológico, procesos de índole, no quiero decirle natural porque no me gusta esa acepción de la palabra, pero procesos que tienen que ver con dinámicas que nosotros conscientemente no manejamos. Entonces, al reconocer nosotros que ambas cuestiones tienen una forma determinada, que evolucionan de una manera precisa, que podemos medirlas y que podemos registrarlas, también en ese sentido podemos reconocer que varias vidas se han vivido orientadas hacia unas metas, hacia otras, han cambiado en función de ciertos factores y que eso precisamente es lo que constituiría la expresión general que uno llamaría el sentido de la vida. Pero no es un sentido que se controle de antemano, es decir, no es algo como, no sé, estas moralejas de las preguntas de las películas de Wall Street, como el sentido de la vida es ser feliz, o bueno, y es que la felicidad ha sido la misma todo el tiempo, nunca ha cambiado, eh, no solamente con el argumento de la subjetividad, sino con el argumento de lo que uno piensa que lo puede hacer feliz. O sea, en ese sentido, cada vez que cambie de alguna manera como los supuestos básicos de una época, cambia lo que es ser feliz. Entonces, el sentido de la vida no puede ser algo tan, eh, digamos, no puede definirse únicamente en función de un valor que uno crea bueno o que uno crea vital para el resto del mundo, sino que debería definirse es a partir de la observación muy atenta y una observación, digamos, analíticamente útil para otras vidas, de cómo la gente ha orientado sus vidas hacia determinados fines y si los ha logrado, si no, si eso era lo que pretendía, cómo pensaba, cómo actuaba, de qué manera podía encontrar como respuestas a esa situación. Y como para tratar de dar una definición taxativa acerca de la vida, de alguna manera es, no se puede. No, o sea, pensarlo en ese sentido, no. Sería recortarla, sería recortarla. Y sería de alguna manera aceptar que el pensamiento tiene la misma tarea que la teología le asignó a las figuras divinas. Pues no creo que sea procedente en ese sentido, sino bueno, aceptar que uno ignora mucho más de lo que sabe, no solo en el sentido socrático, sino en el sentido general, digamos, de experiencial inclusive, que uno no puede definir ese tipo de cosas, que uno debería renunciar a esas definiciones. ¿Podría entonces decir que usted es esclavo de su propia vida? Podría decir que soy esclavo de muchas cosas, pero si reconociera que soy esclavo de mi propia vida, tendría que decir que mi vida es diferente a mí, porque mi vida me mandaría a mí mismo. Ujú. Decir que, puedo decir que estoy sometido a procesos que me atraviesan, digamos, las instituciones familiares, la formación histórica del Estado colombiano, cierto tipo de autoridades, influencias, fenómenos de índole inconsciente, de los que yo no puedo modificar inmediatamente o que no sé si pueda modificar en algún momento. Eh, Mis parejas, mis amistades, las razones por las que elijo unas u otras, no son razones tan claras. Pero en ese sentido, lo que podría decir es que no sería prisionero, porque la prisión es un invento humano y esto no necesariamente es todo humano. Es decir,
La gente que en el concilio de Nicea en el siglo XIII se inventó los textos que hoy son canónicos de la Biblia, no necesariamente estaba pensando cómo los iba a interpretar todo el mundo en todo momento. Hay cosas que se escapan al entendimiento humano que además es bueno reconocer porque uno no tiene control sobre esas cosas. Entonces, en ese sentido, pues decir que sería una prisión sería como moldear toda la experiencia humana a lo que yo creo que conozco. Entonces, no lo diría. Listo, ya eso es todo. Muchas gracias, en verdad. Y ya. Vale, perfecto. Perfecto.